se mueve en la palabra del Señor, se mueve en la fe. Nosotros creemos, confiamos, caminamos en una promesa que Dios nos dio. Y es la promesa de que Él nos va a bendecir, de que nos va a cuidar, de que nos va a guardar. Y caminamos en esas promesas y descansamos en esas promesas. Pero había algo que tocaba mi corazón anoche. Y era que cuando uno, hermano, forma parte de una iglesia, uno tiene también que aprender a ponerse la camiseta de esa iglesia. ¿En qué sentido? En que uno tiene que perseverar en sacar adelante los planes, los proyectos que en ella estábamos trabajando y elaborando. Y yo me fui para la casa pensando en algo. ¿Alguna vez la iglesia se ha puesto a pensar, Dios, qué requiere de ti? Porque la mayoría de las veces nosotros venimos a la iglesia y es, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero que tú me ayudes con esto, Señor, yo quiero que tú me bendigas en esto, en aquello, en lo uno, en lo otro. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo tú podías aportar al sueño de Dios? ¿Alguna vez tú le has puesto o le has dicho al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que haga yo por ti? ¿Alguna vez lo has hecho? Cierra un momentico sus ojos y dígale, Señor, ¿qué te gustaría a ti que yo hiciera por esta obra, por tu obra? Y entonces empieza uno a imaginarse, pero yo no puedo hacer nada porque yo muchas cosas que no sé hacer. De pronto empezamos como Jeremías, yo soy muy pequeño, yo todavía no puedo, yo predicar todavía no sé, palabra no sé. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, uno de los primeros argumentos que yo le saqué al Señor es, Señor, pero es que yo no sé hablar. Y yo no sé si usted recuerda esa cita de Jeremías que dice, no digas que no sé hablar porque tú no eres un niño, ¿verdad? Y el Señor le dice a Jeremías, mira que yo te he puesto sobre naciones y te he ungido para que vayas y les hables a los demás. Y cuando el Señor me llama a mí, yo le digo, Señor, yo todavía no estoy preparado. Todavía no es tiempo. Llevaba ya 4 años en la iglesia, hermano, sin hacer nada, sin colaborar en nada, sin servir en nada. Simplemente me sentaba como muchos en la iglesia con las manos cruzadas a mirar al pastor a predicar. Y cada vez que Dios utilizaba a alguien para hablarme de lo que era mi llamado al ministerio, cuando me hablaban de que yo iba a ser pastor, pues había una parte de mí que le daba risa porque decía, no, yo soy muy extremadamente tímido y todavía sigo siendo algo tímido, aunque usted no lo crea. Y entonces yo le decía, Señor, no, Señor, yo todavía no es el tiempo. Diga conmigo, todavía no es el tiempo. Dígame así, todavía no es el tiempo. Entonces le decimos, Señor, todavía no es el tiempo porque estamos recién llegados, todavía no es el tiempo porque no sabemos mucha palabra, todavía no estamos preparados porque todavía no estamos bien conectados con el Señor, todavía no estamos bien comprometidos con Él. Siempre le estamos sacando un argumento al Señor para no hacer lo que el Señor nos trajo a esta casa para hacer. Cuando me fui anoche para la casa pensando en esto y reflexionando, Dios habló a mi corazón poderosamente a través de una palabra que está en el libro de Ageo. Le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Ageo, ¿verdad? Libro de Ageo. Ageo, que se va a poner esto. Ageo, capítulo 1, del versículo 1. Capítulo 1. Vamos a leerla. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Es decir, Dios empezó hablando a través del profeta a hablarle a 2 personas. Al primero que le habló fue al gobernador de ese lugar, de esa ciudad, y al segundo que le habló fue al pastor principal. Note usted que cada vez que Dios quiere hablar, lo primero que Dios se dirige y el primero que Dios le habla es a la cabeza. Dígale eso que está a su lado. Cuando Dios habla, primero se dirige a las cabezas. Cuando Dios quiere mover la iglesia a algo, lo primero que Dios habla siempre es a las cabezas. Sigamos la lectura. Versículo 2. Y dice la palabra: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo.
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces cuando yo veía esta palabra yo decía, oiga, pero estos son los mismos argumentos que nosotros tenemos para no hacer las cosas que tenemos que hacer en la casa del Señor. Porque muchas veces nos servimos en la casa del Señor porque decimos, es que a mí no me queda tiempo, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Decimos, ay no, pero es que Señor, ¿a qué horas te puedo yo servir? Pero yo le pregunto a usted, ¿usted tiene tiempo para salir? ¿Tenemos tiempo para planear vacaciones? ¿Tenemos tiempo para hacer mercado? ¿Tenemos tiempo para bañarnos? ¿Tenemos tiempo para ver novelas, para ver televisión? Algunos de ustedes yo los veo en cine, los veo allá en cine, viendo las películas, tomándose la foto al lado de la mascota de la era del hielo, ¿verdad? Allá yo los veo felices, todos lindos, tomándose fotos, y algunos viajan, otros salen a pasear, otros salen a caminar, a excursionar. Y yo digo, tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Y es aquí el pueblo diciéndole también al Señor, o el Señor diciéndole al pueblo, ustedes todo el tiempo me dicen que no tienen tiempo de ayudar, que no tienen tiempo de servir. Por eso ellos empiezan diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, no tienen tiempo. ¿Por qué tú no tienes tiempo para el Señor? Porque nosotros muchas veces vivimos es para sí mismos, pero no vivimos para Dios. Y qué tremendo es esto. Cuando nosotros vivimos una vida ajetreada, tenemos nuestros propios planes, hacemos nuestros propios proyectos, soñamos, trabajamos en nuestros sueños, pero se nos olvida que es más importante, oiga lo que le voy a decir, es mucho más importante el propósito de Dios que los planes nuestros. Y es que hay una cita en la Biblia que dice que alejados de Dios nada podemos hacer, y que sin Dios también no somos nada. Entonces yo le pregunto a usted, muchas veces ¿no será que nosotros establecemos unas prioridades en nuestra vida, y en nuestras prioridades no necesariamente está la obra del Señor dentro de ellas? ¿No será que nosotros lo que planeamos, lo que planificamos, lo que nos gusta hacer, lo que pensamos hasta cierto punto que nos llena, es a lo que le dedicamos el mayor interés en nuestra vida, pero nos hemos olvidado de las cosas de Dios, del propósito que Dios tiene para cada uno y el por qué los trajo a esta casa, a esta iglesia? Anoche cuando yo reflexionaba en eso, yo veía trabajando el comité que trabaja con los prematrimoniales, y estaba una de ellas hace 15 días, casi un mes, estábamos en otro matrimonio, y estando en ese matrimonio se cayó y se le dobló un pie y se le hinchó el tobillo. Y anoche yo la veía con su piecito así, cojeando allá y ayudando a llevar las bandejas en el matrimonio en el que estábamos. Yo decía, esta niña o esta mujer tiene un compromiso con Dios muy grande, porque a pesar de estar enferma, de tener su pie enfermo, estuvo aquí temprano, estuvo asesorando a los novios, cómo tenían que entrar, por dónde entraban, quién los entregaba, cómo eran las argollas, tengan listo todo para que cuando llegue el pastor esté todo organizado. Y por eso el éxito de ese matrimonio, la organización, la disposición de los novios, la disposición de la gente aquí en la iglesia para sacar adelante un proyecto. ¿Alguien entiende de lo que está hablando el pastor, verdad? Pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia y no nos involucramos en nada. Muchas veces la iglesia tiene proyectos y nosotros como que somos, que allá el pastor verá cómo saca sus cosas, allá el pastor verá cómo organiza la iglesia, allá el pastor verá cómo es mejor que le queden las cosas bien, porque la verdad que aburridor o que desagradable es venir a la iglesia y ver que las cosas no salgan bien. Mire qué interesante es esto, porque ¿qué es más fácil? ¿Criticar una obra o plantarla, edificarla y trabajar para hacerla crecer? Criticar es muy fácil. Nosotros criticamos y decimos, mire, esto no sirve para nada. Cuidado pastoral no sirve para nada. La iglesia, mire qué desorden. Eso ni el pastor ni visita, ni llama, ni está pendiente. Mire que la iglesia, ¿cómo le falta a la iglesia? Le falta buenos músicos, le faltan voces, le falta esto, le falta lo uno, le falta lo otro. Es muy fácil uno llegar a juzgar, pero es más complicado venir y prepararse para ayudar a levantar lo que Dios nos ha entregado en las manos. Mire, esto es tremendo lo que yo le quiero decir esta mañana. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo veo esta palabra, yo veo que la gente le está diciendo al Señor, Señor, no hay tiempo. Y el Señor le dice, no,
sí hay tiempo. Dice en el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas que están artesonadas, ¿verdad? O sea que las casas las tienen bonitas, las tienen bien organizadas, pero mi casa está desierta. ¿De qué está desierto vino nuevo? En vino nuevo hace falta gente que quiera servir. Es decir, lo que yo he sentido en mi corazón con relación a la iglesia es que la iglesia, ustedes deberían involucrarse más en el trabajo que estamos desarrollando como iglesia. Que la iglesia hace falta gente que venga a trabajar, menos gente que critique, pero más gente que venga y se involucre en sacar adelante esta obra. En que usted se ponga la camiseta y diga, yo también soy vino nuevo. Es que es más, me dan ganas de sacar unas camisetas que digan, yo soy vino nuevo, yo amo vino nuevo. Hace algún tiempo lo hice con el carro y les pusimos unas calcamonías, porque a veces uno dice, no, pero es que yo amo a Jesús, yo no idolatro la obra, ni sigo a hombres. Pero de una u otra manera, cuando nosotros estamos en la iglesia, nosotros también servimos a hombres. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que el Señor siempre quiere que nosotros tengamos un espíritu de servicio, porque para nosotros es muy fácil servirle al hombre, en el sentido de servirle al pastor, pero nos cuesta más servirle a las otras personas. Recuerdo un caso muy especial, es el caso de Pedro, cuando después de que se ha alejado y el Señor dice que en la Biblia que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, y bueno, y entonces dice que Pedro se volvió otra vez a ser pescador. Después de ser llamado por Jesús a la obra, él se devuelve otra vez a pescar. Y entonces se le aparece Jesús cuando está en ese proceso de restaurarlo, y una de las preguntas que le hace Jesús a Pedro es, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces lo mismo, porque 3 veces lo negó. Y la pregunta que le hace Jesús obtiene la siguiente respuesta: claro que te amo, Señor. La primera pregunta le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que a estos? Que todos estos que están aquí. Y le dice Pedro, claro, Señor, yo te amo. La respuesta del Señor es, si tú me amas, ayúdame a apacentar mis ovejas. Y 3 veces le dice lo mismo, porque para el Señor es muy importante la obra, es muy importante el trabajo evangelístico de la iglesia, es muy importante el desarrollo de la iglesia. Y por eso el Señor le habla a Pedro y le dice, es muy importante que tú te dediques a cuidar y a pastorear las ovejas. ¿Alguien está entendiendo lo que el pastor está hablando? Para el Señor es muy importante que tú llegues a la iglesia y tú te involucres en alguna actividad de la misma. Para el Señor es muy triste saber que hay gente que solamente viene a observar y muchas veces vienen con un espíritu crítico. Cuando Dios me hablaba de esto me decía, si hay tiempo, dile que está a tu lado, si hay tiempo. Si hay tiempo. Lo que pasa es que nosotros no administramos como una prioridad las cosas de Dios, porque decimos, ay, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Estás tan ocupado que no puedes servirle al Señor. Y el Señor anhela es una iglesia que tenga un corazón de siervo, una iglesia que tenga un espíritu de servicio. Bien, qué tremendo es esto. Sigamos con el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, porque ustedes tienen tiempo para todos. Le dice el Señor esta mañana a usted a través del pastor, usted tiene tiempo para todo, pero menos para orar. Usted no tiene tiempo para leer la palabra. Usted no tiene tiempo para hablarle a otros de lo que Dios está haciendo en su vida. Usted no tiene tiempo para evangelizar, compartir, y mucho menos para venir y servir en la casa del Señor. Versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, vino nuevo, mediten bien sobre sus caminos. Versículo 6, ¿por qué? Porque muchas veces empezamos a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar, pero no recogemos de lo que sembramos. Es decir, que muchas veces empezamos a hacer actividades, pero no recogemos de lo que estamos sembrando. Comemos y ni siquiera nos podemos llenar ni nos podemos saciar. Bebemos y nunca quedamos satisfechos. Y sabe, yo me he dado cuenta de algo. Y es que lo que realmente hace que uno tenga plenitud en su vida es servirle a Dios. Yo creo que una de las cosas que hizo que yo me convirtiera al pastorado, me dedicara al pastoreo, fue precisamente la plenitud que trae el servirle uno a Dios. Yo nunca me hice pastor porque los pastores tuvieran digámoslo así, un estrato, digámoslo así, que sea económico muy abundante, ni porque tengan fama ni fortuna. Cuando yo me hice pastor porque me enamoré del Señor.
Porque me di cuenta que cuando yo hacía cosas para Dios, sentía una satisfacción que no sentía siendo productor de televisión. Y mi trabajo era un trabajo muy agradable, era un trabajo muy chévere, porque yo trabajaba con gente de televisión, con gente de la farándula. Después me retiré, me dediqué a la iglesia a hacer producción de televisión cristiana. Era un trabajo muy divertido, muy agradable, a veces pesado, pero yo no sentía la satisfacción de hacer algo así como era la de servirle al Señor. Cuando yo iba a orar por un enfermo y ese enfermo se sanaba. Cuando compartía con personas que tenían problemas de pareja y Dios me usaba para restaurar esas parejas, no se separaban y después los veía en la iglesia. Eso traía una satisfacción, una llenura, una plenitud en mi vida que yo, la verdad, yo después decía, yo no puedo ni entender por qué se siente tan bien poder uno ayudar a alguien, poderle servir a alguien, poder ser instrumento de Dios en algo. Eso es algo muy lindo, es algo que es hermoso, ¿saben? Eso lo llena, eso trae plenitud de vida. Y aquí el Señor lo que te dice es: muchas veces trabajas tanto y tanto y tanto, y mira que dice el Señor que siembras mucho pero recoges poco, comes y no te sacias. Si tú ves ahí, dice que nunca hay una satisfacción, nunca hay nada que te llene, porque son planes que tú has elaborado en tu corazón, pero muchas veces en esos planes nunca está el Señor. En esos deseos no está el Señor. Dice más adelante: te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal, pero como si tuviera un saco roto, porque le pagan y la plata ni siquiera se le ve. ¿Sabes? Cuando uno trata de hacer las cosas alejado de Dios, no es igual que hacerlas trabajando uno con Dios. Es muy diferente uno servirle al Señor y ver la bendición que viene de la mano de Él, que uno trabajar como un loco tratando de prosperar, de levantarse, de subsistir, y no ver la bendición. Alguien diga amén. En el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová a los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Vuelve y le dice: piensen lo que están haciendo. Y yo quiero decirles esta mañana algo. Cuando uno ama a Dios, uno debería servirle a Dios, porque así nosotros le sirviéramos todos los días de nuestra vida, de tiempo completo, jamás le podríamos pagar al Señor todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Alguien diga amén, ¿verdad que sí? Entonces yo le pregunto a usted: cuando nosotros en la iglesia nos ponemos unas camisetas y decimos, bueno, Dios estableció un ministerio, Dios formó una iglesia, esta iglesia tiene un deseo que es como un fuego que hay en el interior del corazón de los pastores y de los líderes que forman parte del equipo pastoral, y es que nosotros queremos llevar la iglesia a otro nivel. Nosotros anhelamos que en la adoración, en la alabanza, haya otro nivel. Deseamos que haya un rompimiento en los cielos en la parte financiera. Deseamos que haya un rompimiento y un despertar en la iglesia, que haya un espíritu de servicio en la iglesia. Yo no sé si usted a nosotros nos conoce. Si no nos conoce, yo quiero decirle: yo soy Roberto, el pastor de la iglesia, la pastora Maritza, y nosotros tenemos un sello que nos caracteriza, y es que nosotros no somos de esos ungidos que no les gusta ensuciarse las manos. A nosotros nos gusta el trabajo duro, nos gusta venir, trabajar con nuestras ovejas. Cada vez que haya que hacer algo en la iglesia, nosotros venimos, nos llenamos de pintura, nos llenamos de tierra, hacemos lo que hay que hacer. La pastora, usted divinamente la podrá encontrar aquí un sábado lavando un baño. Ella no se le va a dañar las manos, ni va a perder la unción ni su autoridad por estar trabajando aquí. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la iglesia debe tener más seguidores de Jesús y siervos que grandes pastores y líderes. Nosotros somos de una convicción y de una visión de que cuando hay amor al Señor, nosotros trabajamos para Él de forma incansable, y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra vida, y le servimos al Señor y le metemos la ficha a la iglesia, y ustedes están con nosotros, nos unimos para algo, Dios prospera lo que nosotros emprendemos. Pero es necesario que ustedes se involucren en los sueños, en el deseo que hay del Señor para esta casa. Por eso dice el Señor en el versículo 8, dice el Señor: subir al monte. Subir al monte significa ir a orar, ir a la presencia de Dios. Dice: y traigan madera y reedifiquen la casa, y yo voy a poner en ella mi voluntad, dice el Señor, y allá yo me voy a glorificar. ¿Sabe cuándo se glorifica a Dios en una iglesia? Cuando la gente que forma parte de ella se une tras un sueño, tras un propósito. Cuando todos nos ponemos la camiseta y decimos: lo que vamos a emprender, este es el sueño de todos, este es el desafío de todos. Sube al monte, trae leña,
Ayúdanos a levantar la iglesia, dice el Señor en el versículo 8, versículo 9, porque tú buscas mucho y hallas poco, porque tú te encierras es en tu casa. Mucha gente todo el tiempo diciendo, ay, es que el problema mío son mis hijos, pastor, es que si no fuera por mis hijos, el problema mío son mis hijos, mis hijas, el problema mío es mi esposo y mi esposa, y de ahí no salen toda la vida. Es que mi esposo no quiere venir a la iglesia, es que mi esposa no quiere venir a la iglesia, es que mis hijos son groseros, es que tengo problemas. ¿Cuál de los que está aquí no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos llama para hacer algo, nosotros deberíamos correr tras Él. Porque muy seguramente mientras nosotros estamos haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, Él va a trabajar en el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo y de todos los que nos rodean. ¿El problema cuál es? El problema es que, como dice la Biblia, estamos encerrados en las cosas de casa. Porque muchas veces estamos más preocupados por la casa. Es que mi marido no quiere hacer nada, pastor, ya me tiene frustrado eso. Pues levántate y trabaja, levántate, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, que Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién es lo que se puede levantar contra ti? Nosotros estamos levantando una generación de gente comprometida, gente leal, gente que sea, ¿cómo le digo yo? Dispuesta a servir, a trabajar, a esforzarse, que si ve algo que está mal en la iglesia no se pone a murmurar de eso, sino que viene y trabaja. Y si sabe que hay una debilidad, yo sé que hay una debilidad en cuidado pastoral, pues yo vengo y ayudo en cuidado pastoral y trabajo con todo mi alma, mi mente y mi corazón para que el cuidado pastoral sea mejor. Si hay una debilidad en la alabanza, yo vengo y trabajo en la alabanza. Yo entro a la alabanza, me sujeto a la autoridad, empiezo a trabajar fuerte para que con mi aporte la alabanza sea mejor. Esa es la forma de pensar de un siervo. Alguien diga amén, pastor. Amén. Ahora mire qué interesante esto. Te encierras en la casa, todo el tiempo estás allá metido en casa, y dice que el Señor, que cuando uno está tan metido solamente pensando en lograr cosas para sí mismo, cuando uno vive para sí, pero el Señor no está en las prioridades, en la mente y en el corazón de nosotros, hermano, dice que el Señor sopla y disipa todo lo que hemos hecho. Por eso muchas cosas no salen bien. Por eso muchos ministerios no arrancan. Porque las personas se dedican a cultivar un don personal. Entonces yo canto bien. A nosotros nos pasó con alguien aquí en la iglesia. Él decía, yo tengo un ministerio en alabanza, mi Dios me usa con alabanza. Y dice, bueno, ¿por qué no entras a alabanza? No, lo que pasa es que venir aquí el sábado uno, pastor, y volver a empezar de cero, uno sujetarse ahí, pastor, la mayoría de la gente que está ahí no sabe nada de música. La verdad, pues yo ya estoy como mucho más avanzado. Y ¿saben? Gente que sabe tocar batería, gente que sabe muchas cosas, que tienen los dones, no entran a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque sienten que ya están para dar fruto y salir a las naciones a ministrar, a predicar, a cantar, a profetizar, a predicar, cuando en su corazón no han sido aún discípulos, y cuando uno en su casa tiene que aprender a ganarse el lugar, hermano. Pastor, ¿y entonces cómo hace uno? Le dije, pues tienes que empezar a dar buen ejemplo, tienes que demostrar que eres un obrero fiel, que eres una persona aprobada delante de la iglesia. Porque la autoridad en una iglesia no se da porque alguien le diga, no, yo lo nombro a esta tal persona, sino que la persona se va ganando el lugar en la medida que va dando buen ejemplo y va siendo una persona de testimonio. Y en la medida que tú vas siendo de buen ejemplo y vas dando testimonio, y vas dando testimonio de sujeción, vas dando testimonio de ser una persona, tener una sana doctrina, pues tú mismo te vas ganando el lugar en la iglesia y la gente te empieza a buscar porque tú tienes un espíritu de servicio. Dígale que está a su lado. Lo más importante es un espíritu de servicio. Cuando uno aprende que en la iglesia el Señor lo que mira es el espíritu de servicio que uno tiene, hermano, pues entiendes el principio del servicio en la obra y cómo el Señor levanta sus obreros. Porque Él dice que tenemos que aprender de Él. Y Él dijo, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde. Y es algo que
Debe ser el sello de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Yo creo que Dios, hermano, está hablando hoy, ¿verdad? Y Dios nos está hablando que nosotros podemos servir en la casa y que necesitamos en la casa con urgencia personas humildes, sencillas, que quieran ayudar a levantar este ministerio. ¿Usted quiere ayudar a levantar la iglesia? ¿Usted ama la iglesia? ¿Cuántos aman la iglesia? ¿Verdad que uno dice, ay Señor, gracias por vino nuevo, porque vino nuevo es una bendición? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que es necesario que se ponga la camiseta? Dios quiere levantar en la iglesia gente fuerte, gente con espíritu de servicio. ¿Ese es usted? Cuando dicen amén, ese soy yo. Amén. Porque yo sé que Dios va a hacerlo. La Biblia dice que si dos o más se ponen de acuerdo a orar por algo, Dios mueve su mano. Y yo sé que aquí somos más de dos. Aquí somos muchos los que queremos hacer algo. Versículo 12. Entonces oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadai, sumo sacerdote, y todo el pueblo que estaba ahí oyeron la voz de Jehová Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová. Y entonces el pueblo sintió temor al Señor, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el pueblo se asustó? No, lo que sintió el pueblo fue el celo por las cosas de Dios, el ser reverentes delante de Dios, el amor por lo sagrado, por lo que es consagrado a Dios. Y dice que entonces, el versículo 13, entonces el profeta que era enviado a hablar a la iglesia, el profeta enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo y les dijo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y despertó, versículo 14, Jehová el espíritu de Zorobabel, y despertó que el espíritu de Josué, es decir, del gobernador y del pastor principal, y despertó, dice, el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor su Dios. Y anoche el Señor me decía: ¿por qué una persona no siente trabajar en la casa de Dios? ¿Por qué una persona no siente hacer nada por la casa del Señor? Y el Señor me decía: porque eso solamente viene a través de una unción del Señor, que destapa la cabeza y despierta a toda esa gente que está dormida, que viven encerrados solamente pensando en las cosas de su casa, y que se les ha olvidado que el reino de Dios se extiende a través de la palabra que se predica en la iglesia. Que es muy importante nosotros también levantar la iglesia, que así como pensamos en meterle un piso a nuestro apartamento, que así como pensamos en comprarle muebles buenos al apartamento, a nuestra alcoba, comprarnos una buena cama, también necesitamos trabajar en la iglesia, poner nuestro esfuerzo, poner nuestro amor, nuestro interés. ¿Sabe una cosa? El Señor me decía que no hay ni servicio, ni tiempo, ni dedicación a la casa de Dios, y eso es un grave problema para una iglesia. Por eso el Señor me hablaba hoy y me decía: mira, háblales, y que se despierte el espíritu de la iglesia a levantar este ministerio. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos anhelan? No, de verdad, ¿cuántos anhelan la casa del Señor? Porque yo sé que no están todos, pero yo sí quiero trabajar con esa gente que anhela. Le decía yo a Mari anoche: Mari, yo creo que en que se conoce que realmente alguien es hijo de una casa, si no trabaja para levantarla. Y yo siento que Dios nos está hablando poderosamente de que nos unamos. Yo creo que podemos hacer más en la iglesia. Cuando uno tiene su corazón en este lugar, si tú no tienes tu corazón en este lugar, tú no debes estar aquí. No sé por qué estás acá, estás perdiendo el tiempo, estás desperdiciando tiempo de servicio en la obra. Pero si tú estás en esta casa, tú debes concientizarte de que Dios está esperando de que levantemos una obra que ha puesto en nuestras manos, porque está puesta en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad levantar esta iglesia. Si no levantamos esta iglesia nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a levantar esta obra? ¿Quién va a cuidar esta obra si nosotros, que somos los que vivimos en ella? Porque dice al final, dice el versículo 14: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, Jehová de los ejércitos, su Dios. Si tú realmente amas a Dios, ¿cuánto estás dispuesto a trabajar y a sembrar en esta casa? ¿Cuánto amas al Señor para decir: bueno, yo tengo también que pensar en las cosas de Dios? Yo no puedo pensar solamente de forma egoísta en que haya plata, porque muchas veces luchamos es por las finanzas, otras veces luchamos es porque queremos tener nuestras cosas, ¿verdad? Que eso está bien, pero también tenemos que darle una prioridad en nuestras vidas al Señor. Dios a mí me ha dicho que el que es fiel en lo poco,
es la persona que Dios lo usa para ponerlo sobre lo grande. Cuando alguien es fiel en lo poco, uno le ve el corazón a una persona cuando es fiel en lo poco. Si uno es buen administrador de lo que Dios le da, Dios le puede dar más. Y mire, iglesia, yo le digo una cosa, yo siento que yo tengo mucho más para dar. Yo no sé qué sientes tú. Yo veo aquí grandes talentos, yo veo aquí gente que Dios la va a usar en profecía, gente que quieren ser maestros, otros que quieren ser profetas, otros que quieren ser salmistas. Y bueno, ¿por qué no hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Por qué no ganarnos ese lugar a pulso? ¿Por qué no amar lo que Dios nos ha dado? Yo siento que yo puedo dar más. ¿Tú puedes dar más?